estudio con esta continuidad de esta serie de temas, tentaciones que enfrenta el matrimonio. Y bueno, si usted pudo imprimir su material, pues bueno, le invito a que lo tenga ahí con algo que escribir, su Biblia, y si no, bueno, que pueda tener también alguna libreta, alguna hoja, pues para que pueda hacer anotaciones y que pueda tenerlo listo, hermanos. Vamos a estudiar, hermanos, la quinta tentación dentro de esta serie de temas, tentaciones que enfrenta el matrimonio. Y vamos a estudiar, hermanos, esta quinta, que es quejarse en vez de elogiarse. Batallará con esto, hermanos, el ser humano, con las quejas, batallaremos. Sin duda, hermanos, que sí, lo vamos a estar estudiando ahí. Quiero invitarles a que vayamos a Números, capítulo 17. Números 17, y vamos a leer ahí algunos versículos, hermanos. Números 17, versículo 5, versículo 10, y luego vamos a ir al capítulo 14. Números 17 y el versículo 5. Dice así la palabra de Dios, dice: y florecerá, 17:5, y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros, dice Dios, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y luego en el versículo 10 también leemos lo siguiente, dice así: y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Nuevamente dice: y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Y luego en el capítulo 14, regresemos ahí unas páginas, Números 14, versículo 27, dice así: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Una vez más dice así: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Hermanos, podemos ver que el pueblo de Israel, si no se quejaba, hermanos, en otros pasajes también lo podemos ver así: si no se quejaban de la comida, se quejaban del agua. Si no se quejaban, hermanos, contra Aarón y contra Moisés, se quejaban contra Dios. El chiste, hermanos, es que el pueblo de Israel, hermanos, constantemente se quejaba. Constantemente se estaba quejando una y otra vez, hermanos. ¿Se parecerá nuestra vida a la del pueblo de Israel, quien una y otra vez se quejaba? ¿Se parecerá nuestra vida, hermanos, al pueblo de Israel, que continuamente se estaba quejando? Si no era por una cosa, era por la otra. Hermanos, las quejas es algo con lo cual el ser humano, desde la caída del hombre, siempre ha batallado. Siempre ha batallado, ha estado batallando. Diversos estudios psicológicos aseguran que en general una persona suele quejarse entre 20 y 50 veces al día. ¡Qué tremendo! Lo que nos arrojan estos estudios psicológicos, los cuales aseguran que por lo general una persona suele quejarse entre 20 y 50 veces al día. ¿Esto? Y es que, hermanos, si no es por la vestimenta, es por la comida. Si no es por la comida, es por las circunstancias. Si no es por las circunstancias, muchas veces es por la familia. Si no es por la familia, es por el clima. Hace calor, hace frío. Bueno, hay ocasiones en que el ser humano se queja por todo. Se queja de todo, hermanos. ¿Será cierto esto? Muchas veces nos quejamos, hermanos. Si no es, hermanos, por el frío, nos quejamos por el calor. Si no es por el hambre, nos quejamos porque nos duele la panza por comer de más en este tiempo. Si no es porque tenemos muchas cosas que hacer y estamos cansados, nos quejamos porque estamos aburridos, que no tenemos nada que hacer, que tenemos mucho tiempo. Si no era, hermanos, porque casi no estábamos en casa, que antes era la queja, porque casi no estábamos en casa, ahora es porque no podemos salir. Y qué tremendo,
y después la queja en general será porque tenemos que salir. Ay, tengo que salir, tengo que ir a trabajar, hermanos, y quisiéramos estar en nuestras casas. La verdad, hermanos, es que la naturaleza humana es quejumbrosa y propensa constantemente al reclamo, lo cual, hermanos, en el matrimonio no es la excepción. En el matrimonio no es la excepción. Y es que, hermanos, en un estudio realizado a un buen número de parejas, se encontró que las quejas más comunes en el matrimonio son las siguientes. De hecho, yo también hice mi encuesta. Después de que encontré este estudio, comencé ahí algunos varones, igual Lucy me ayudó para con las hermanas a compartir ese WhatsApp y pedirles que nos compartieran de manera general, ¿verdad? De manera general, algunas quejas que las mujeres y los hombres constantemente expresamos. Y coincidía en muchas cosas con este estudio, con el estudio donde muestra estas constantes quejas. Por ejemplo, de las esposas en cuanto a los esposos. De las esposas en cuanto a los esposos. Se quejan muchas veces porque no les ayudan en los quehaceres de la casa y con la atención de los niños. O si les ayudan, es muy poco lo que hacen. ¿Será cierto? ¿Será esta una queja que constantemente se ve de las esposas para con los esposos? Otra, que ahora que están en casa, no aprovechan para arreglar las cosas necesarias, o si lo hacen, es muy poco, pues dicen que están cansados. ¿Será cierto esto? ¿Será que así es? ¿Que eso es lo que nosotros hacemos, los errores que cometemos? Otra queja, que no las escuchan, que no les ponen atención, ni les hablan lo suficiente, que no les dan su lugar. ¿Será cierto esta queja? Otra queja, que no son cariñosos. Se quejan muchas mujeres porque los hombres no son cariñosos, su esposo, no son románticos, solo buscan lo suyo, pero no se preocupan por nuestras necesidades. Se llegan a quejar las mujeres. ¿Será cierto esto? Otra queja, son incongruentes, pues lo que dicen, ellos no lo hacen. ¿Será cierto que así realmente seamos? Y esta es una queja. Otra queja, nunca quieren hablar de cosas importantes. Cuando mucho dicen que luego hablaremos, pero ese luego nunca llega. ¿Será cierto esta queja? No tienen tiempo para nosotros, no nos ponen atención, solo quieren estar en sus cosas, ¿verdad? En las cosas de ellos. ¿Será cierto? Y bueno, muchas más quejas que en ocasiones se llegan a escuchar en labios de la esposa. Ahora, de los esposos, en cuanto a las esposas. No nos dejan descansar, muchas veces dicen los esposos, no nos dejan descansar. ¿Será cierto? Otra queja, quieren que hagamos las cosas en el momento que ellas quieren, y si no, se enojan. ¿Será cierto esta queja? Otra queja, se la pasan en el celular, de manera que no atienden a nuestros hijos y no hacen lo que deberían hacer. ¿Será cierto? Bueno, esta podría ser también de las mujeres para con los esposos, pero esta la pusieron dentro de los esposos en cuanto a las esposas. Se la pasan en el celular, de manera que no atienden a nuestros hijos y no hacen lo que deberían hacer. ¿Será cierto? No administran bien el dinero, otra queja, no administran bien el dinero, gastan más de la cuenta, no entienden la situación en la que nos encontramos, siempre dicen que no les alcanza. ¿Será cierto esta queja, hermanos? Otra queja, quieren imponer su voluntad para que se hagan las cosas a la manera de ellos. ¿Será cierto? Constantemente, otra queja, constantemente están criticando, no respetan la autoridad, pareciera que no se hace nada bien. ¿Será cierto? Y bueno, hay muchas más quejas y tal vez algunas no son precisamente de esta manera, pero son similares. Y tal vez puede haber otras quejas en el corazón de una mujer para con su esposo o de un esposo para con su esposo. Hermanos, no podemos negar que muchas veces y en muchos casos la queja y el reclamo es algo muy común en los matrimonios. Sin embargo, esto no quiere decir que esté bien. Esto no quiere decir que sea correcto que suceda de esta manera. La queja, hermanos, es una expresión de un sentimiento de disgusto. Así se define, es un sentimiento de disgusto, resentimiento. De hecho, muchas veces la queja viene de un resentimiento alojado en el corazón. Resentimiento, frustración ante la impotencia de que las cosas no se hagan como deberían hacerse. Frustración o inconformidad. Hay inconformidad respecto a algo y surge la queja.
por alguna situación que no has podido resolver. De hecho, también la queja viene del descontento, de esa inconformidad, de un corazón en el cual no hay contentamiento, y entonces surge la queja. El reclamo es la acción de protestar o exigir una acción o el cumplimiento de un derecho que se considera debe ser cumplido. Lo vuelvo a repetir, el reclamo es la acción de protestar o exigir una acción o el cumplimiento de un derecho que se considera debe de ser cumplido. Si bien, hermanos, esto es debido a las diferencias de opiniones en las parejas, no obstante, necesitamos tener extremo cuidado con esto, ya que si no se controlan estas actitudes, se va a generar, hermanos, continuas discusiones y frecuentes ofensas que hacen que la relación matrimonial se vaya debilitando y deteriorando. Las quejas, hermanos, es algo tremendo, porque lo que hace es debilitar la relación matrimonial, que la relación de matrimonio se debilite, en lugar de que se fortalezca y pueda crecer, se debilite. Y también, hermanos, que se vaya deteriorando. En cada una de nuestras quejas, hermanos, hay un deterioro en nuestra relación. Y esto es algo que nos debe de preocupar, es algo que nos debe de importar. Escuchen lo que alguien escribió en cuanto a esto. Es bastante difícil permanecer pacientemente al lado de una persona que se queja mucho. La persona que se queja mucho produce malestar y las personas a su alrededor tienden a apartarse de ella. Nadie tiene ganas de estar al lado de una persona negativa que de todo se queja. Una persona que se queja mucho genera tensión y produce discusiones que frecuentemente terminan en ofensas, mucho más allá del tema de la queja, lo cual deteriora la relación. Hermanos, entendamos pues que una actitud quejumbrosa y de reclamo raramente conduce a la solución de problemas. Raramente conduce a la solución de problemas. Más bien complica y agrava las cosas. Más bien complica y agrava las cosas. Las quejas, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que no son provechosas. No son de ninguna manera de provecho alguno para nuestra vida, para nuestras relaciones. No son de provecho. Miren lo que dice ahí en Hebreos 13:17. Hebreos 13:17, en donde está hablando de los pastores. Y habla acerca precisamente de que muchas veces se llegan a quejar, por eso les exhorta y les invita a los hermanos de la congregación a poder también tener una buena actitud. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es lo que produce la queja, que no es nada provechoso. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Miren lo que dice, 13:17. Si me ayudan a leerlo, por favor. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con la alegría, y aquí viene, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, y que lo hagan con alegría y no quejándose, y no que estén recurriendo o incurriendo ante la queja. Dice, porque esto no es provechoso, hermanos. La queja no es de provecho alguno. ¿Y cómo va a ser de provecho si trae continuamente a nuestra vida lo negativo? Si nos tiene de una manera latente, constantemente en nuestra mente, lo negativo, aquellas cosas que están mal, aquellas cosas que no son como nosotros quisiéramos que fueran. A muchas veces este es un problema también, que nuestras expectativas son muy altas, y lo cual al no llevarse a cabo, entonces eso nos lleva a quejarnos, a la inconformidad. Pero ¿cómo van a ser de provecho si nosotros estamos así? Además, hermanos, que un espíritu quejumbroso y de reclamo es algo que Dios reprueba rotundamente, como lo veíamos al principio y lo vamos a ver en estos pasajes. La queja es algo que Dios reprueba contundentemente. Miren lo que dice ahí en Números capítulo 14. Números 14, versículo 27. Dice así la palabra de Dios: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí
se quejan, que de mí se quejan. Es algo que Dios reprobaba. Ahí en el capítulo 11, regresemos un poquito más, hermanos. Capítulo 11, del versículo 1 al 15, podemos verlo también. Dice la palabra de Dios, dice en el versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. ¿Qué sucedió con Dios? Dice que le desagradó porque ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¡Qué tremendo! Lo que podemos ver, hermanos, aquí en cuanto a la queja, podemos ver, hermanos, cómo todo lo que estaba produciendo. Podemos ver cómo Dios ve la queja, pero también lo que produce en las personas, lo que produce en nosotros mismos. ¿Cómo le parecía a Dios las quejas del pueblo? ¿Le parecían bien? No, le parecían muy mal. Inclusive podemos ver que Dios trajo juicio sobre ellos. Porque eso es algo que a Dios le desagrada, es algo que Dios reprueba, la queja. ¿Cómo se sentía Moisés, hermanos, ante las quejas y reclamos del pueblo? ¿Cómo se sentía ante estas quejas, ante estos reclamos del pueblo, hermanos? ¿Cómo se sentía? Se sentía muy mal, se sentía agobiado, se sentía molesto, se sentía desesperado, hasta el punto, fíjense, de decirle a Dios que si las cosas seguían así, mejor le diera muerte. Ahí lo podemos ver del versículo 10 al 15. ¡Qué tremendo! Podemos ver que Moisés llegó un momento, fue paciente, oró a Dios, pidiendo por el pueblo, intercediendo por él, pero llegó un momento en que el corazón de Moisés estaba cargado. Podemos ver en la porción que el pueblo lloraba ahí en su tienda. Imagínense, estar escuchando las quejas, las quejas, las quejas. Su corazón no aguantó más. Y entonces podemos ver cómo le habla al pueblo de Dios en esa reacción: Señor, ya, yo no puedo hacer nada. ¿De dónde voy a conseguir carne para darle? ¿Concebí yo a este pueblo? Me es pesado en demasía. Y le dice: si las cosas van a seguir así, lo mejor es que me des muerte. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Todo lo que produce, el sentimiento que puede producir la queja y el reclamo. Tal vez, hermanos, tal vez nosotros no muramos físicamente por quejarnos o murmurar, como le sucedió al pueblo de Israel. Pero tengámoslo por seguro que nuestra comunión con Dios se afectará. Si nosotros incurrimos en las quejas constantes, nuestra comunión con Dios se va a afectar, porque la queja es algo que Dios reprueba. Es algo que a Dios no le agrada. Hermanos, nuestra comunión con Dios se afectará de manera, hermanos, que nos marchitaremos por dentro si lo hacemos.
nos vamos a marchitar. Nos vamos a marchitar por dentro si nosotros continuamente lo estamos haciendo. También, hermanos, podemos ver que nuestro espíritu desmayará y perderemos el gozo. Nuestro corazón, hermanos, se va a marchitar, vamos a marchitarnos por dentro, nos vamos a secar, nos vamos a consumir, pero también nuestro espíritu va a desmayar y perderemos el gozo. Vamos a perder el gozo. Miren lo que dice, hermanos, el Salmo 77:3. Salmo 77:3. Dice la palabra de Dios en el Salmo 77, versículo 3. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Fíjense, nuevamente, hermanos, estaba pasando por un mal momento. David dice en el versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Estaba muy mal David. Y luego dice ahí en el versículo, Asaf lo está diciendo, dice en el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Qué es lo que sucedía, hermanos, cuando se quejaba? Cuando incurría en lo negativo, ¿verdad? Dejaba que lo negativo lo sobrepasara, constantemente lo estaba viendo toda la situación, no había contentamiento en su corazón. ¿Qué es lo que sucedía? Que su espíritu desmayaba. Estaba desmayando y su gozo como consecuencia se perdía. Hermanos, nuestro espíritu desmayará y perdemos el gozo. Una actitud de queja y de reclamo, hermanos, hará también que le amarguemos la vida a nuestra esposa, en el caso de los varones, o a su marido, en el caso de las mujeres. Y es que la queja y el reclamo, hermanos, roban algo muy importante en el matrimonio, que y elogiemos. Roban algo muy importante. Podemos ver ahí en Números, donde leíamos en el capítulo 11, hermanos, cómo el pueblo de Israel no valoró. Dice, sino nada, solamente este maná, ¿verdad? Ven nuestros ojos, qué tremendo. Dios les estaba proveyendo, los estaba sustentando. Alimento, hermanos, preparado en el cielo venía, ¿verdad? Para ellos, ese maná, qué bendición. Contenía todos los nutrientes para poder fortalecerse y poder seguir adelante y no desmayar, no flaquear en medio del desierto. Y el pueblo que hizo, no lo valoró. Se quejaba. Nos acordamos en Egipto la situación que teníamos en cuanto a la comida, cómo nos sentábamos y comíamos, ¿verdad? En abundancia. Bueno, algunos valorarán la cebolla, ¿verdad? Otros no la valorarán tanto. Pero ellos recordaban lo que tenían, hermanos, y quisieran tenerlo de tal manera que menospreciaban ese maná. Y eso nos pasa, hermanos, en nuestra relación muchas veces. Porque nosotros no tenemos contentamiento. Quisiéramos tener otras cosas que no tenemos, quisiéramos ver otras cosas que no vemos, que eso nos lleva a menospreciar lo que sí tenemos. Nos lleva, hermanos, a no valorar las cosas buenas en nuestro cónyuge. Hablando de los varones, de nuestra esposa y de las esposas en los varones. Se nubla todo y lo único que vemos es lo negativo. Y no valoramos todo lo positivo, todo lo bueno que hay en la otra persona. Todo la bendición que hemos recibido a través de la otra persona, no lo valoramos, nos enfocamos en lo negativo y por ende no lo elogiamos. No lo elogiamos porque nos estamos quejando solamente y no lo elogiamos. Lo cual, hermanos, el elogio es una necesidad en todo ser humano, ya lo hemos visto, al igual que en toda relación de marido y mujer. Así que con base en esto, hermanos, podemos decir que es necesario que cada uno de nosotros venza la tentación de quejarse en vez de elogiarse. Hermanos, necesitamos vencer en esta tentación. En este tiempo estamos pasando más tiempo en casa, estamos más juntos. Y en lugar de que pueda ser esto una bendición, muchas veces, hermanos, llega a ser una situación que genera muchos problemas. Y una de las tentaciones en las cuales podemos estar incurriendo es en la queja. En las cosas que no se hacen, en las cosas que no se dan, en las cosas que no tenemos, en las cosas que no vemos, en las cosas que no suceden.
Pero hermanos, tenemos que vencer esta tentación. Ahora, no se trata de conformarnos y permitir que todo lo malo se dé. Ya lo vimos, cómo podemos solucionar las cosas y platicarlo y tratarlo de resolver, hermanos. Pero con quejarnos y pasárnosla quejando, no conseguiremos nada bueno. Al contrario, las cosas se van a complicar más. Las cosas se van a complicar más. Hermanos, necesitamos vencer esta tentación de quejarnos en vez de elogiarnos. Ahora, ¿cómo podemos vencer esta tentación? ¿Cómo la podemos vencer? Veamos, hermanos, 5 claves para esto. Para vencer esta tentación de quejarnos en vez de elogiarnos. 5 claves. En primer lugar, hermanos, vamos al Salmo 77. Salmo 77, versículo 10 al 13. Ahí es donde leíamos, en donde decía Asaf que mientras se quejaba, su espíritu desmayaba. Pero fíjense la solución que le da. Salmo 77. Salmo 77, versículo 10 al versículo 13. En el versículo 3 leíamos: me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba, ¿y qué sucedía? Desmayaba mi espíritu. Y continúa hablando, pero después reacciona y hace ajustes en su manera de pensar y en su manera de hablar, de tal manera que dice en el 10, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. ¿Qué es, hermanos, lo que le ayudó a Asaf a poder cambiar, a poder vencer la queja en su mente, en su corazón, que sus labios producieran queja? ¿Qué fue lo que le ayudó, hermanos? El enfocarse en lo positivo, el enfocarse en la grandeza de Dios, en enfocarse en las obras buenas de Dios, en todo lo que Dios había hecho. Y eso, hermanos, ayuda muchísimo cuando nosotros dejamos de enfocarnos en lo negativo y comenzamos a enfocarnos en lo positivo, en las cosas buenas. Entonces, de nuestros labios, en lugar de queja, saldrá alabanza a Dios, gratitud para con Dios por todo lo que tenemos, pero también saldrá elogios. Porque nos enfocaremos en las cosas buenas, valoraremos a nuestra familia, valoraremos a nuestra esposa, al esposo, las mujeres, valoraremos a nuestros hijos, lo que tenemos en casa, lo valoraremos, la situación tal vez en la que nos encontramos. No tenemos esto, no tenemos aquello, sí, estamos encerrados, ¿verdad? Alguno podría decir, no podemos salir tanto, hermanos, pero valoraremos lo que en medio de este tiempo tenemos, que es grandes bendiciones de Dios. Valoraremos el cuidado, valoraremos la salud. Hablando de nuestro matrimonio, valoraremos a nuestra esposa. Gracias a Dios porque tenemos una esposa. Varones, valorarán a su esposo. Valoraremos esos buenos momentos, enfocarnos en las cosas positivas, enfocarnos en las virtudes, enfocarnos en las cosas buenas que hace para con nosotros y que ha sido de muchísima bendición, en aquellas cosas que hace en el hogar, al igual que las hermanas, en los varones. Valoraremos, elogiaremos, hermanos. Nuestra tendencia es siempre a ver el punto negro en vez de ver todo lo blanco alrededor. Aún en medio de las cosas malas, necesitamos aceptar que todo lo que Dios permite, como ya lo hemos visto, es con un propósito. Y que todas las cosas nos han de ayudar para bien. Si nosotros buscamos al Señor y decidimos amarle, así como también decidiremos entresacar lo bueno. Entresacar lo bueno. Esta es la invitación que Dios le hizo a Jeremías. Miren, vamos a Jeremías capítulo 15. Jeremías había caído en el error porque la queja es muy contagiosa. El pueblo de Israel se estaba quejando, estaba murmurando contra Jeremías, estaba hablando mal de él, no estaban mostrándose agradecidos por todo lo que Jeremías había hecho, lo estaban injuriando. Por eso es que Jeremías ahí, él dice, ¿verdad? Que dice que él llegó a ese punto donde dijo que ya no se iba a acordar más del nombre de nuestro Dios, ni hablaría más en su nombre. Sin embargo, no pudo, dice, traté de sufrirlo y no pudo, que había dentro de él un fuego, ¿verdad? Metido en sus huesos. De tal manera que continuó en ese pasaje donde dice, habla de que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Pero Jeremías estaba mal.
De tal manera que aquí podemos ver, hermanos, cómo se queja, y en lugar de que Dios le diga, está bien, Jeremías, voy a tratar con el pueblo de Israel para que tú ya no sigas sufriendo esto que estás padeciendo. Dios trata con Jeremías y le hace ver su error, que él estaba dejándose arrastrar por ello y que ese espíritu quejumbroso y de reclamo no era correcto, que él tenía que cambiar, tenía que convertirse a Dios, pedirle perdón a Dios y tenía que enfocarse en lo positivo. Miren lo que dice Jeremías 15, por favor, Jeremías 15, 19. Dice así la palabra de Dios: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Una vez más, ¿qué dice? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hace tiempo, predicando en la iglesia, hablaba de este tema y le decía, el cambio comienza por nosotros. Queremos que los demás cambien para entonces nosotros cambiar. No, en la palabra de Dios no lo vemos así. Podemos ver que el cambio comienza conmigo, y es lo que Dios se lo estaba mostrando. Necesitamos buscar cambiar, hermanos, pero tenemos que tener cuidado. Las quejas y los reclamos son contagiosos. Una persona se empieza a quejar y al rato, en un grupo de 5 personas, los 5 se estarán quejando y estarán reclamando de la misma manera, porque es contagioso. Y eso es lo que le estaba pasando a Jeremías. Pero Dios le invita a que él se convierta, para que pudiera ser restaurado por el Señor y nuevamente usado como un instrumento en sus manos. Porque cuando estamos enfocados en lo negativo, cuando estamos enfocados, ¿verdad?, en lo que nos molesta, en lo que nos ha herido, nos ha lastimado, no podemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Le invita a entresacar lo precioso de lo vil. Es cierto, hay muchas cosas viles, pero es importante entresacar lo precioso, le dice Dios a Jeremías. Hermano, y lo mismo necesitamos hacer nosotros. Necesitamos enfocarnos en lo positivo. Necesitamos enfocarnos en las cosas buenas. En el matrimonio es lo mismo. Nuestra tendencia es a ver y reprochar lo malo, continua y constantemente, en vez de valorar y elogiar todo lo bueno. Si lo ponemos en una balanza, hermanos, muchas veces podemos ver que se dispara. Que los reclamos y las quejas son mucho mayores de los elogios, del agradecimiento, de esas palabras que muestran que valoramos a las demás personas. Hermanos, tenemos que cambiar eso. Tenemos que enfocarnos en lo positivo. No quiere decir que lo malo, lo que no está bien, lo que no es correcto, no vamos a tratarlo. Es importante hacerlo. Es importante platicarlo, es necesario buscar ajustes, pero si queremos vencer la tentación de quejarnos en vez de elogiarnos, tenemos que enfocarnos más en lo positivo. Tenemos que enfocarnos más en las cosas buenas. Hagamos un pequeño ejercicio, hermanos. Hagamos un pequeño ejercicio. Piensa en 2 cosas positivas de tu esposa, varón, y en 2 cosas positivas de tu esposo, dama. Piensa, 2 cosas por las cuales les das gracias a Dios por tu esposa o por tu esposo, dama. Pensemos en este momento 2 cositas solamente. 2 cosas positivas, 2 cosas buenas, 2 cosas por las cuales damos gracias a Dios. 2 cositas. ¿Ya lo tienen en mente? 2 cosas positivas por las cuales le dan gracias a Dios. Hermanos, si nos cuesta trabajo pensar tan solo en 2 cosas, tal vez es porque nos hemos estado enfocando más en lo negativo que en lo positivo. Si ahorita hiciéramos una lista, si les pidiera, a ver, hagan una lista de las cosas negativas, ¿verdad? Sin duda que sería rápido, llenarían tal vez. Pero si lo hiciéramos en cuanto a las cosas positivas, tal vez ahí es donde se batallarían más. Hermanos, porque nuestra tendencia es a enfocarnos más en lo negativo que en lo positivo. Pero eso necesita cambiar. Es por eso, hermanos, que yo les dejo ahí una tareita. En esta semana, tomemos una pluma y una hoja y hagamos una carta o una tarjeta en donde resaltemos una lista de cosas positivas de nuestra esposa, hablando de los varones, y de su esposo, damas.
Y luego intercambiémoslo. Tengamos por seguro, hermanos, que será de grande bendición. Y si lo hacemos de una manera regular, será mucho mayor la bendición. Pero busquemos hacerlo. Tomémonos un tiempo para en una tarjetita o en una hojita. No tenemos que ahorita, ¿verdad? A lo mejor dice usted, bueno, la situación no está, pero un detallito. Busquemos hacerlo un detallito y escribamos ahí. Cosas por las cuales le damos gracias a Dios, varones por nuestra esposa, damas por su esposo. Cosas positivas, elogiemos, resaltemos, tomémonos ahí, cosas que valoramos de la otra persona. Hermanos, esto va a cambiar. Va a cambiar mucho nuestra manera de ver las cosas. Y esto es algo que este ejercicio lo tenemos que hacer de manera continua y constante. Hermanos, nos quejamos y no valoramos las cosas que se hacen bien. No valoramos las cosas que tenemos, no elogiamos. ¿Cómo podemos vencer esta tentación? Número 2, hermanos. Tratando los asuntos con un tono suave y cariñoso. Tratando los asuntos con un tono suave y cariñoso. Hermanos, hablábamos, esto no quiere decir que no tratemos las cosas que están mal. Es importante, pero tenemos que vencer la queja, hermanos, tratando los asuntos con un tono suave y cariñoso. El tono es muy importante. De ahí que Pablo, hermanos, nos exhorta principalmente a los hombres a no ser ásperos con nuestra esposa. A no ser ásperos con nuestra esposa. Ahí en Colosenses 3:19, hermanos, lo podemos ver. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Dice, y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Hermanos, esto no quiere decir que solo los hombres necesitamos usar un tono cariñoso. La mujer, siendo más emotiva, necesita también cuidar esto, pues tiende más a la rencilla. Ya lo hablamos, no quiere decir que nada más haya mujeres rencillosas, también hay hombres rencillosos, ya lo veíamos. Pero la mujer tiende más a esto. Es por eso que ahí en Proverbios 21:19 se nos dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Necesitamos, hermanos, mejorar en esto, nuestro tono al decir las cosas. La verdad, hermanos, es que todos necesitamos procurar un tono cariñoso. Las quejas, hermanos, se enfrentan mejor con un tono así. ¿Recuerdan Proverbios 15:1 que dice? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero la blanda respuesta quita la ira. El tono suave, cariñoso, hermanos, una blanda respuesta, una blanda manera de hablar, ayuda para poder tratar los asuntos mucho mejor. Miren, veamos qué pasa cuando no usamos un tono cariñoso. Ejemplo, el esposo, una queja. Estoy harto de que andes contándole a todos nuestros problemas. Eres una chismosa. ¿Qué va a producir esto y con este tono? Sin duda que la respuesta podría ser, claro, es que no quieres que nadie se dé cuenta de lo hipócrita que eres. Con todos eres muy amable, pero conmigo todo lo contrario. ¿Cómo creen que vaya a terminar, hermanos, esta manifestación de quejas? Ante esta respuesta de la esposa, porque el esposo le habló así, el esposo le va a contestar, y así va a ser, y se va a hacer un problemón. Pero qué diferencia, hermanos, cuando se tratan los asuntos con un tono suave y cariñoso. Por ejemplo, en el mismo caso, el esposo, oye, creo que necesitamos hablar. Reconozco que mi comportamiento en este tiempo ha sido tosco e insensible para contigo, lo cual sin duda que te ha hecho sentir muy mal. Por favor, perdóname, pero no creo que parte de la solución sea que me exhibas delante de tus amigas platicándoles nuestros problemas. ¿Qué te parece si mejor lo platicamos nosotros y con la ayuda del Señor buscamos resolver nuestros problemas? Ante esto, ¿qué creen? ¿Qué respuesta podría ser si lo dice con cariño, con este tono suave, en el momento indicado? ¿Qué respuesta podría ser de la esposa? Tal vez podría ser discúlpame. Lo que pasa es que a veces me siento muy cargada y no sé qué hacer. Por eso recurro a mis amigas. Pero tienes razón. Lo mejor es que lo platiquemos nosotros y que vayamos a Cristo buscando la solución. Tú también perdóname por exhibir. ¿Qué diferencia, o no? ¿Qué diferencia? Hermanos, ante esto, ¿qué creen que pueda suceder después de una plática como esta? Sin duda que una muy buena reconciliación.
que las cosas puedan mejorar, que las cosas, si continúan con el tono así, que las cosas puedan ser mucho mejor. Y es que, hermanos, un tono suave y cariñoso es una gran bendición para nuestra vida y un canal muy bueno para resolver los problemas, como ya lo veíamos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, Proverbios 15:1. Pero leamos lo que dice Proverbios 16:24. Proverbios 16:24 dice así: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. A veces pensamos que porque hay confianza entre nosotros, nos podemos hablar como queramos, pero tenemos que cuidar porque eso no es así. No es así. Hay momentos en los cuales se aguanta, se tolera y se pasa por alto, pero hay momentos en donde uno estalla y es donde las cosas se complican grandemente. Hermanos, ¿qué diferencia es cuando hablamos con un tono suave y cariñoso? Y es algo que debemos de buscar con la ayuda del Señor. Hermanos, pidámosle sabiduría a nuestro Dios, como podemos ver en esos pasajes de Proverbios 16, porque con la sabiduría, hermanos, de esa manera va a hablar nuestra boca. Y Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, número 3. ¿Cómo podemos vencer esta actitud, hermanos? Esta tentación de quejarnos en vez de elogiarnos. Teniendo una actitud de tolerancia y de perdón permanente. Teniendo una actitud de tolerancia y de perdón permanente. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportándoos y perdonándoos unos a otros. Si tenemos queja, ¿qué necesitamos hacer? Perdonar como Cristo nos ha perdonado. Hermanos, ¿cómo podemos vencer? Teniendo una actitud de tolerancia y de perdón permanente. En ocasiones tendemos a ser muy exigentes y tolerantes, de manera que nos cuesta trabajo, hermanos, ser pacientes y soportar las fallas de los demás, razón por la cual muchas veces nos quejamos. De la misma manera, muchas veces nos aferramos a las ofensas que nos han hecho, lo cual nos lleva a quejarnos una y otra vez. De ahí que la palabra de Dios nos muestra que para poder vencer la queja necesitamos tener una actitud de tolerancia y perdón permanente. De tolerancia y perdón permanente. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo podemos vencer esta tentación, hermanos? Número 4, cultivando el amor. Después de que nos dice eso en el Colosenses 3:13, en el versículo 14 nos dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es el vínculo perfecto? Y aquí quiero compartir con ustedes una anécdota. El veneno se llama así: el veneno que hace morir poco a poco. En una ocasión, un marido desesperado fue con su papá y le dijo: no aguanto más a mi esposa. Se estaba quejando. En ocasiones quisiera matarla. Qué tremendo es esto. Pero tengo miedo que me descubran. ¿Me puedes ayudar? A lo que su papá, después de guardar un poco silencio, imagínense, meditar las cosas, contestó muy sabiamente: bueno, está bien, te ayudaré. Bueno, no parece muy sabio, pero van a ver que sí. Pero tendrás que hacer las paces con ella, para que nadie desconfíe de ti cuando ella muera. Debes cuidar de ella muy bien. Debes de ser gentil, atento, agradecido, paciente, cariñoso, menos egoísta, retribuir siempre, escuchar más y ver que todas sus necesidades sean cubiertas. A lo que el hijo dijo: oh, bueno, pues está bien, lo haré. Pero, ¿cómo le vamos a hacer para... ¿Ves este frasco aquí?, preguntó el padre. Todos los días colocarás un poco de este polvo en su comida. Así de a pocas ella irá muriendo.
Pasados 30 días, el hijo volvió y le dijo a su padre: papá, no quiero más que muera. No sé qué sucedió, pero la amo, papá, la amo. Y ahora, ¿cómo hago para cortar el efecto del veneno? El padre entonces le respondió: no te preocupes, lo que yo te di fue polvo de arroz. Ella no va a morir, pues el veneno estaba en ti. Cuando alimentamos rencores, morimos de a pocos. Es necesario que podamos hacer las paces con nosotros mismos y con quienes nos han ofendido, que podamos tratar a los otros como nos gustaría ser tratados, que podamos tener la iniciativa de amar, de dar, de entregarnos, de servir, y no solo de querer ganar, de ser servidos, de sacar ventaja o de explotar a otros. Necesitamos vivir para el matrimonio en vez de querer vivir del matrimonio, como estaremos estudiando las próximas semanas. Hermanos, ¿cómo podemos vencer esta tentación? Cultivando el amor. Cuando cultivamos el amor y nos enfocamos y nos entregamos para con nuestra esposa, los varones, porque dice que así debemos amarlas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, lo mismo la esposa por el varón, todo esto cambia. Y entonces podemos vencer las quejas y podemos elogiarnos y podemos valorar. Hermanos, necesitamos cada día cultivar el amor. Y número 5, hermanos, ¿cómo podemos vencer esta tentación? Llenándonos de la palabra de Dios. Ahí en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué dice Lucas 6:45? Lucas 6:45. Dice la palabra de Dios así, Lucas 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este versículo, hermanos, nos muestra en estos versículos que lo que hablamos depende de lo que hay en nuestro corazón. De lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? De ahí, hermanos, la importancia que nos llenemos constantemente de la palabra de Dios, a fin de que nuestra mente y corazón sean limpiados y lo que hablemos sea correcto. Que nuestra mente y nuestro corazón, con el paso de la palabra de Dios, pueda limpiarse. Y entonces que lo que salga de nuestro corazón y que lo que hablemos sea lo correcto. Hermanos, en conclusión, la queja y el reclamo no es algo que sea conveniente para nuestro matrimonio. Si insistimos en ello, hermanos, nuestra relación se debilitará, se deteriorará y estará en peligro de colapsar. Por lo que es necesario que decidamos vencer la tentación de quejarnos en vez de elogiarnos. ¿Cómo? Enfocándonos en lo positivo. Tratando los asuntos con un tono suave y cariñoso. Renunciemos a la hostilidad. A veces hay mucha hostilidad y hablamos con hostilidad. Renunciemos a eso. Un tono suave y cariñoso es lo que debemos de buscar. Teniendo una actitud de tolerancia y perdón permanente. Soportar a los demás. Perdonar. Cultivar el amor. Y llenándonos de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos en cuanto a esta tentación? ¿Cómo estamos en cuanto a esta tentación? ¿Tenemos alguna queja contra nuestro cónyuge? Varones, ¿tenemos alguna queja contra nuestras esposas? Damas, ¿tienen alguna queja contra sus esposos? ¿Hemos estado quejándonos en este día? ¿Hemos incurrido a la queja en estos días, en este error? Si ha sido así, necesitamos pedirle perdón a Dios. Como veíamos, esto es algo que Dios reprueba, es algo que Dios ofende a Dios. Necesitamos, hermanos, buscar un momento y un lugar oportuno para pedirle a nuestro cónyuge perdón por haberlo hecho y expresarle nuestro deseo de cambiar con la ayuda de nuestro Señor. Necesitamos cambiar, hermanos, necesitamos enfocarnos en lo positivo y comenzar a resaltar más esas cosas positivas, a ser agradecidos como lo veíamos en una cápsula, a valorar, a expresar lo que valoramos de las otras personas, a expresar nuestra gratitud por ellos, a resaltar cosas positivas, a elogiar las cosas positivas, en lugar de solamente estar mirando lo negativo y estarnos quejando. Hermanos, busquemos enfocarnos en lo positivo, tratar los asuntos con un suave y cariñoso, tener una actitud de tolerancia y perdón permanente, cultivar el amor y llenarnos de la palabra de Dios.
Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estudiar este tema y darnos cuenta, Señor, cuánto te desagradan las quejas, cuánto daño nos hacen las quejas a nosotros mismos, cuánto daño hacen las quejas a las personas que nos rodean. Hablando del matrimonio, cuánto daño le hacen las quejas a nuestra esposa, cuánto daño le hacen las quejas a los esposos. Señor, ayúdanos a vencer esta tentación. Ayúdanos a cambiar, como tú le decías a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré, Señor. Ayúdanos a darle un giro a nuestra vida en cuanto a esto y convertirnos a ti. Perdónanos, restáuranos. Ayúdanos, Señor, a poder vencer esta tentación, siguiendo los pasos, estas claves que hemos visto. Ayúdanos a arreglar cuentas con nuestra esposa, con el esposo. Ayúdanos a buscarnos un tiempo, como lo veíamos, a tener estos ejercicios, estos detalles para poder expresar esa gratitud, ese agradecimiento, las cosas buenas que valoramos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a tener un corazón agradecido. Ayúdanos a tener contentamiento en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, que eso solamente viene con tu ayuda. Señor, ayúdanos, nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención y bueno, pues quiero invitarles, hermanos, para poder continuar, ¿verdad?, con esta serie de temas de